Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, una vez más. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta hora siendo partícipe de la célula, hermanos. Amén. Dios me los bendiga en gran manera y estamos con la expectativa de que el Señor tiene palabra para nuestras vidas en esta hora, hermanos. Amén. Así que vamos a dar seguimiento a lo que hablábamos la semana pasada acerca del dominio propio. Hoy vamos a hablar acerca de creciendo en dominio propio. Va a ser una secuencia todo este mes, hermanos. Amén. Así que vamos a comenzar todos juntos con una oración. Le vamos a pedir al Señor pues que nos discierna palabra en nuestras vidas y que podamos salir edificados en esta noche. Amén. Así que vamos a orar todos juntos. Amén. Te damos gracias, Dios Padre de la gloria, en esta hora, mi Rey Jesús, porque tú has sido bueno y maravilloso. Gracias, Dios, por ese gran privilegio de estar aquí reunidos una vez más, Dios, en tu nombre, Dios, con ese deseo de escuchar palabra, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos en gran manera, Padre de la gloria. Que sea tu Santo Espíritu obrando en gran manera y en esta hora danos palabra, Padre amado. Palabra que edifique nuestras vidas, mi Rey Jesús. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Gracias, mi Rey Jesucristo, en tu santo y maravilloso nombre, Padre de la gloria. Amén, amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Entonces, dice, creciendo en dominio propio. Ahora dice la pregunta de rompehielo, hermanos. ¿Cómo se logra ser un buen atleta? Esa va a ser la pregunta de rompehielo, así que me gustaría que todos pudieran compartir con sus palabras. Recuerden que no hay respuesta mala, todas las respuestas son para edificación, todas las respuestas son para edificarnos unos con otros. Entonces dice, ¿cómo se logra ser un buen atleta? Así que póngale pausa al video, hermanos, amén, y todos puedan compartir. Gloria al Todopoderoso. Yo pienso que todos tenemos una opinión diferente de cómo se puede lograr ser un atleta, pero uno de los factores muy importantes es la disciplina, la práctica, la entrega, hermanos. Igual que cualquier ámbito deportivo que sea, ah, esos son de vital importancia. El deseo de ser mejor, la disciplina, la práctica, el enfoque, todo eso son aspectos muy importantes que se van a poner en práctica cuando uno quiere ser un buen atleta. Así que, gloria a Dios, vamos a continuar con la alabanza, vamos a preparar el ambiente para que el Señor pueda ministrarnos con su presencia, hermanos. Así que vamos a poner la alabanza. Gloria al Todopoderoso. Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias a Él estamos aquí en esta hora. Gracias a su infinita misericordia estamos de pie. Entonces todo eso es motivo de alabarle, alabarle y exaltarle, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Así que, hermanos, vamos a enfocarnos en lo que es la lectura bíblica. Vamos a ir a San Lucas 2:52. San Lucas 2:52. Así que vamos todos a abrir nuestras Biblias. Y dice en el nombre de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, el enfoque de lo que es el dominio propio, el enfoque de creciendo en dominio propio, todo eso va de la mano con ese crecimiento espiritual de un seguidor, de un creyente. Cuando uno crece en dominio propio, crece en sabiduría, crece en avivamiento, crece, hermanos, amén, en ese ámbito espiritual, el cual nos sentimos realizados, el ser seguidores de Cristo, hermanos. Entonces dice la introducción, toda persona para lograr tener una buena experiencia en lo que hace requiere práctica. Entonces, en nuestra vida espiritual, hablábamos de lo que es un atleta, amén. Hablábamos de la disciplina, del enfoque, de la práctica. Entonces, ahora en nuestra vida espiritual, toda persona para lograr una experiencia, para tener una buena experiencia en lo que hace, se requiere práctica. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados
con un propósito y un plan. Entonces, cuando nos enfocamos, cuando tenemos el enfoque, el énfasis, el deseo, ese hábito de buscar a Dios, ese hábito de congregarnos, ese hábito de buscarle en todo momento, eso nos va a hacer mejores en lo que estamos haciendo. Entonces, si comparamos nuestra vida espiritual con un deportista, con un atleta, hermanos, si hacemos énfasis en lo que las personas hacen para su objetivo, usted y yo podemos lograr, hermanos, en el día de mañana ser mejores. Usted y yo podemos el día de mañana tener ese gozo y sentir ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, la práctica en oración, hermanos, la práctica, hermanos, en congregarse, la práctica en alabar al Señor, la práctica, el deseo, el enfoque de buscar su presencia, eso nos va a hacer, hermanos, una mejor persona. Y eso nos conlleva, hermanos, amén, de que si hay un deseo de crecer en relación a mi vida espiritual, en relación a dominio propio, hermanos, eso se va agregando, ese deseo, como compartíamos, de anhelarlo en todo momento. Entonces, como dice aquí, hemos iniciado una serie de estudios acerca del dominio propio, el cual nos ayuda para llegar a nuestra madurez y nos evita muchos problemas en la vida. Para alcanzar dominio propio, necesitamos practicar dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es abstenerse de todo aquello que perjudica su vida espiritual. Es no hacer, no decir todo aquello que entorpece mi caminar delante del Señor. Dominio propio es eso que me refrena a ya no decir palabras que van a lastimar a alguien. Dominio propio es ya no envolverme en ese ámbito o secular que el mundo ofrece y embarrarme de cosas negativas delante del Señor. Eso es dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos crecer en el área del dominio propio? Yo pienso que es una pregunta que todos se están haciendo, que todos nos hacemos. ¿Cómo cómo puedo yo crecer en el área del dominio propio? Miren cómo el Señor es tan amoroso para con nosotros, tan bueno, que Él nos da la respuesta y es una respuesta sencilla. Dice, llenándonos cada día más del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que refrena mi lengua, es el que refrena esas expresiones que no van de acuerdo a lo que es caminar con Jesucristo. Entonces, llenarnos de su presencia va a ser la llave para que haya, hermanos, crecimiento en dominio propio. Dice, si intentamos vencer los deseos carnales por nuestras fuerzas, será una carga pesada y tarde o temprano nos desanimaremos. Pero si buscamos a Dios cada día y tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y compañero, veremos cambios reales y obtendremos victorias. Porque ese es el enfoque del Señor. Que usted y yo podamos día con día tener victorias en nuestras vidas, tanto como secular, tanto como espiritual. Pero la llave es la búsqueda. La llave es el enfoque. La llave es ese deseo de encontrarlo, ese deseo de buscarlo. Esa va a ser la llave, anhelar su presencia para que Él more en mi corazón y Él sea el capitán de mi barco, el capitán que dirija mi lengua, mi forma de pensar. Y es ahí donde interactúa lo que es el dominio propio, hermanos. Amén. Así que vamos a ir a Gálatas 5:16, hermanos. Amén. Vamos a ir a Gálatas 5:16 y miren lo que el Señor nos dice. Dice en el nombre de Jesús, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros,
que siempre caminemos en luz delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos el deseo y el anhelo de siempre permanecer siendo luz en la oscuridad para que la gente pueda ver y entender que solo hay un camino para llegar a la vida eterna. ¿Cuál es? Jesucristo. Pero usted y yo tenemos ese encargo, hermanos, de poder, hermanos, amén, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, que la gente pueda saber que el Dios que usted y yo servimos es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. Pero si no hay dominio propio, no va a haber ningún deseo de hacer la voluntad del Señor. Si no hay refreno en mi lengua, si no hay Espíritu Santo en mi ser, si no hay dominio propio, no va a haber ningún entusiasmo de hacer su voluntad. Por eso el Señor nos invita que mi enfoque va a ser vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, viviendo siempre en luz, viviendo siempre en el Espíritu. Dios manifestado en ellos, hermanos. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7, hermanos. 2 de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, wow, la palabra es tan maravillosa. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, Él nos ha dado autoridad, hermanos. Nos ha dado esa fuerza, hermanos. Esa fuerza para que en su nombre usted y yo podamos declarar, para que en su nombre usted y yo podamos declarar sanidad, provisión, hermanos. Cadenas rotas en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, creciendo en dominio propio, es ahí donde esas cualidades y ese entusiasmo y deseo se va a ir agregando de que usted y yo creamos en todo momento, de que usted y yo sentamos la certeza de lo que yo voy a declarar en el nombre de Jesucristo se va a hacer. Y el Señor es fiel. Él lo que promete, Él lo cumple. Y si Él dice que nos ha dado autoridad, poder, amor y dominio propio, es porque ya lo tenemos. No más que en ocasiones la falta de enfoque, la falta de deseo y la falta de búsqueda se nos hace ver muy lejos, hermanos, también esas cualidades en nosotros. Pero el Señor las quiere agregar. Ahora continuamos, dice, sin embargo, para lograr, para lograr tener más dominio propio, también necesitamos desearlo y esforzarlo. El deseo, hermano, debe estar presente. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos a la célula, estamos en la iglesia, hermanos, y si no hay un deseo, hermanos, de poder sentirle, si no hay un deseo de poder escuchar palabra, si no hay un deseo de poder escuchar respuesta a nuestras preguntas, así como entramos, salimos. Desear y esforzarnos. Recuerda que mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una lucha espiritual. Hay fuerzas espirituales que buscan tentarnos para que fallemos. Por eso debe ser una prioridad buscar a Dios cada día. Al llenarnos de Él y de su poder, Él nos enseñará a rechazar todo lo que no es de agrado y practicaremos más el dominio propio. Entonces, miren, es un beneficio cuando dejamos que el Señor, o por medio del Espíritu Santo, esté en nosotros, nos podemos prevenir de muchas cosas, hermanos, que nos van a traer consecuencias fatales, que nos van a querer robar la paz. Entonces, su enfoque, hermanos, también del mundo, su enfoque del enemigo, es que usted y yo fallemos en todo momento. Es que usted y yo fallemos, pero cuando estamos en un deseo de crecimiento espiritual, hermanos, el Señor nos da las fuerzas para poder gritar y declarar victoria en su nombre. Aunque no lo miramos, aunque no sabemos cómo vamos a hacer, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos va a dar la victoria, porque Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. El león de Judá, dice la Biblia, pelea la buena batalla por nosotros.
pero todo lo comparto, todas esas seguridades, todas esas certezas se van agregando cuando hay dominio propio. Ahora dice aquí, vamos a ir a Tito 2:11, hermanos. Tito 2:11. Y vamos a leer 11, 12 y 13. Dice en el nombre de Jesús, dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de su buena obra, hermanos. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, también se ha manifestado por medio del Espíritu Santo en nosotros, bienaventuradamente. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener, hermanos, amén, gozo, podamos tener fuerzas, podamos tener fortaleza para seguir adelante, podamos decir que en su nombre somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver a su pueblo en otro nivel espiritual. Él ya no quiere vernos quejándonos. Ella no nos quiere ver enfermos. Ella nos quiere ver en escasez. Él nos quiere ver, hermanos, amén, rebosantemente en abundancia. Pero para eso, hacer su voluntad es un factor de vital importancia. Creer es un factor de vital importancia. Anhelarle, buscarle, esforzarnos son factores de mucha importancia, el cual nos van a ayudar a ser mejores hermanos, como el Señor quiere que seamos. Y como aquí dice, hermanos, bienaventurado, glorioso nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad. O sea, hermanos, el Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros para que usted y yo pudiéramos gozar de ese beneficio, de esas promesas, de esas bendiciones que son para usted y para mí. Pero en ocasiones la falta de entendimiento, la falta de sabiduría, la falta de dominio propio entorpecen que podamos gozar de esas bendiciones. Ahora dice aquí, dice 4 formas de crecer en el dominio propio. Dice, entender su identidad en Cristo, número 1. Entender quiénes somos usted y yo para Cristo. Dice que usted y yo somos como la niña de sus ojos, que usted y yo hemos sido escogidos, que usted y yo hemos sido lavados y tenemos ese privilegio de que un día vamos a ir al cielo con Él. Entender quién es usted y yo, hermanos. Ya no podemos decir, a ver si Dios me escucha, a ver si Dios me toma en cuenta. No, hermanos, amén. Usted y yo somos hijos de Dios. Entender que su identidad delante del Señor es grande. Usted es algo precioso para el Señor. Usted es algo maravilloso que el Señor está en proceso de perfeccionar cada momento. Entonces, entender su identidad en Cristo, hermanos. Amén. Ahora dice aquí, lo más importante es de quiénes somos y lo que son de Cristo. Dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahora, número 2, hermanos, amén. Mantenerse conectado con el Espíritu Santo. Amén. Ese es otro de las cualidades el cual el Señor quiere ver en cada uno de nosotros para que de esa forma Él vaya agregando ese crecimiento en nosotros. Mantenerte conectado en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? En todo momento, hermanos, amén, dejar que el Señor fluya en nuestro interior, de en todo momento dejar que el Señor se glorifique en nuestras vidas, en todo momento tener esa expectativa de que algo grande va a ser el Señor cada vez que te levantas, cada vez que abres tu Biblia, cada vez que buscas tu devocional. Estamos con el deseo de mantener nuestra fe, nuestra lámpara encendida, que esa llama espiritual se mantenga fuerte, hermanos. Amén. Y todo eso nos va a ayudar a ser
mucho mejor, hermanos. Amén. Dice aquí, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, recuerda las cosas correctas. Cuando seas tentado a pecar, recuerda que la obediencia es gozo, que el pecado trae miseria y potencialmente puede arruinar nuestras vidas. Entonces, recuerda las cosas correctas. Cuando estemos en tiempo, hermanos, amén, que sentimos la soga al cuello, hermanos, recuerda, recuerda que el Dios que servimos es un Dios grande y que la obediencia trae gozo a nuestras vidas. Aunque tengamos problemas, aunque estemos con luchas, la obediencia nos va a hacer estar contentos, quizá no felices, quizá no con una sonrisa de oreja a oreja, pero estamos, hermanos, amén, ah, con nuestra fe activada, con nuestra visión espiritual puesta en Jesucristo, hermanos, amén. Y como dice aquí, el darle rienda suelta a lo que el mundo ofrece en nuestras vidas, pues lamentablemente acarrea, hermanos, a mi miseria y puede arruinar nuestras vidas. Ahora dice aquí, dice, busque satisfacerse en Jesús. Recuerden que hablábamos de que un enfoque para crecer en dominio propio es la búsqueda, es ser esforzados, es anhelarle en todo momento. Ahora, dice aquí, dice, imagina que vas a un buffet, comiste lo suficiente y ahora estás completamente lleno. Y llegas a casa y alguien te ofrece una torta. ¿Qué pasa? Pues ya no te apetece porque estás lleno. Lo mismo es cierto con la lucha contra el pecado y el crecimiento en el dominio propio. Si tu corazón está lleno de Jesús, serás menos propenso a, alcanzar pecado, a alcanzar pecados, hermanos. Entonces, es un algo, hermanos, que si nos ponemos a pensar, es verídico, hermanos. Como dice aquí, cuando estás más lleno del Espíritu Santo, tu copa ya no le cabe nada, porque tu copa está rebosando el Espíritu Santo. El pecado quiere ingresar, pero la copa está llena. Y así el Señor nos quiere ver, hermanos. Que seamos menos propensos a recibir tentación del enemigo, del mundo. Entonces, busquemos satisfacernos en Jesús. Entonces, todo eso, hermanos, son cualidades y actitudes que el Señor está agregando para que usted y yo podamos gozar de una vida victoriosa y podamos crecer, porque el Señor dice que nos quiere ver como la luz de la aurora. ¿Cómo es eso? Que va de aumento en aumento. Hoy estamos aquí, mañana vamos a estar allá en otro lado, más otro nivel espiritual diferente, porque es como el Señor nos quiere guiar. Y a medida usted y yo nos dejemos usar, nos involucremos más en la obra, nos empapemos más del ministerio, de la obra del Señor, eso nos va a ayudar grandemente y nos va a hacer mucho mejor, hermanos. Amén. Dice, conclusión, dice, el dominio propio es esencial. Haga lo que pueda para crecer en ello. Usted y todos los demás a su alrededor se alegrará de haberlo hecho. Recuerde que el abuso verbal, gula, borrachera, adulterios, pleitos, etcétera, todos son diferentes clases de pecados, pero todos provienen del mismo problema, la falta del dominio propio, hermanos. La falta del dominio propio. Ya no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace. Ya no podemos seguir viendo lo que el mundo mira. Tenemos que marcar la diferencia. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace su obra entrada en nosotros, hermanos, amén, y nos hace diferentes. Ya no podemos hablar como el mundo habla o pensar como el mundo piensa. Necesitamos marcar la diferencia. Tengamos el deseo de crecer en dominio propio y el Señor va a hacer lo demás. Esfuércese, esfuércese y sea valiente, hermanos. La Biblia es muy clara, no estamos solos. El Señor nos lleva en el hueco de su mano, el Señor nos va enfrente de tú y de mí, peleando la buena batalla, pero requerimos anhelarlo, requerimos esforzarnos y mantenernos.
No perdamos el enfoque, no perdamos la visión, hermanos, y sigamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Sigamos caminando una vida en luz delante de sus ojos. Pidámosle al Señor que seamos llenos, que su Santo Espíritu fluya en su interior, en mi interior, para que podamos florecer, para que podamos dar frutos, hermanos, para que podamos dar pasos firmes en su nombre, para que podamos avanzar, para que podamos subir a otro nivel, hermanos. Sigamos adelante. Dios es bueno y maravilloso, hermanos, y tengamos el deseo de crecer en dominio propio. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Seguimos adelante. Los espero la próxima semana y espero que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. Lo poquito que entendieron, hermanos, si una palabra pudieron palpar, pudieron entender, póngalo en práctica. Póngalo en práctica, hermanos, porque el Señor es lo que está anhelando y buscando. Que seamos hacedores de su palabra, que la pongamos en práctica. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Nos miramos hasta la próxima.